Hola, les voy a estar respondiendo a las 3 preguntas que se nos plantearon en la guía de aprendizaje número 2 sobre la película Cuando las montañas tiemblan. La primera pregunta era qué sentí al ver las experiencias de las personas afectadas por el conflicto y si hubo alguna escena que me impactó. Y realmente al ver la película fue mucha sorpresa porque quizás sí ya conocía la historia detrás de todo esto. Verlo de una manera más gráfica, por así decirlo, causó tristeza e indignación al conocer las historias de las comunidades, en este caso pues de Rigoberta Menchú, que nos cuenta su historia personal mientras se ven reflejadas lo que sucedía en Guatemala en ese momento, y notar cómo mucha gente que sufrió el sufrimiento fue invisibilizado, ya que para ese momento y de hecho hasta pues no hace un par de años quizás todavía continuaba todo el proceso de justicia sobre el genocidio que el conflicto armado interno pues generó en Guatemala. La injusticia y el dolor que las personas sintieron a la que fueran sometidas por defender su tierra, y también hasta cierto punto admiración por las personas, por las mujeres, por los niños, porque cómo se iban generando grupos pues para proteger sus tierras. En una parte una señora dice que está organizando específicamente a las mujeres para decirles que ellas también pueden luchar y que pueden hacer más que simplemente tortillas, y fue algo verdaderamente, no sé, que me marcó, quizás impactante. La verdad no sé específicamente el sentimiento que les podría decir, pero que tuvieran esa noción, ese pensamiento de decir yo voy a darlo todo por defender mis tierras. Ellos decían que el más sufrido eran los niños, y creo que esa probablemente sea la escena que más me impactó, y la escena en la que creo que después de la última intervención de Rigoberta Menchú, cuando el gobierno de Estados Unidos habla que Guatemala pues no puede caer, que empiezan a aparecer una serie de dibujos pues creados por niños, y que se ven claramente en los dibujos hay soldados, están los indígenas y hay personas muertas. Esa también fue una parte que verdaderamente me impactó. La segunda pregunta era que si hubiera habido en esa época, ¿cómo hubiera reaccionado ante todas las injusticias? Y creo que principalmente ante todo hubiera sentido miedo, como todas las personas, y también lo noté durante la entrevista que se realizó, que lo primero que todo el mundo sentía era miedo, era duda de qué es lo que iba a pasar, qué es lo que está sucediendo, porque al principio no se sabía nada, y muchísimas personas, o por ejemplo los niños o los jóvenes, que realmente no se sabía qué era lo que estaba pasando. Yo recuerdo que mi papá me contaba, y esto que estamos en un área pues urbana, no tan rural, y aún así había que estar encerrados porque uno no podía estar en la calle, porque los guerrilleros los tomaban para hacer las partes filas del ejército, ¿no? De la guerrilla, y que se tenían que esconder pues en donde pudieran para que no los tomaran y de que pues no acabaran con sus vidas. Siento que también hubiera tenido un deseo de actuar, porque creo que como todos buscaríamos defender nuestras tierras, nuestros derechos, o no sé, a nuestra familia. Probablemente no sería algo fácil de decir, probablemente yo diría unirme a organizaciones de derechos o buscar formas de visibilizar lo que pasaba, pero por la época creo que no era como que lo que más estaba de moda, así que la verdad no sé. Siento que sería posguerra
dar testimonio y pues que el mundo conozca la verdad. Pero pues vimos que también hubieron personas que lo hicieron, pero lastimosamente fueron calladas por el gobierno. Y la última pregunta era: ¿qué lecciones se pueden aprender del pasado? ¿Y qué acciones puedo tomar como docente, como futuro docente? Considero que una de las principales lecciones es de que para tener paz tiene que haber justicia y definitivamente tiene que haber memoria. Siempre tiene que haber memoria, conciencia de todo lo que ha pasado a través de muchísimos años en Guatemala, en el mundo, en nuestra tierra, en nuestros departamentos. Es muy importante tener memoria histórica, tener conciencia de todo lo que ha sucedido, porque si valoramos el esfuerzo que nuestros antepasados han hecho. Es importante reconocer también la diversidad cultural y, pues, como ya lo dije, el esfuerzo específicamente en este caso de los pueblos indígenas por luchar y por defender sus tierras. Como futura profesora, no sé, mi papel de un docente es muy importante, ya que no solo de enseñar contenido, sino que también formar una conciencia, pues como ya lo dije, es muy importante tener una conciencia y una memoria crítica, y tener una memoria histórica, que los estudiantes conozcan verdaderamente lo que pasó, animarlos a también que ellos empiecen a sacar sus propias conclusiones y que no se queden simplemente con lo que se enseña. Motivar a los estudiantes principalmente a levantar la voz, a manifestarse, a organizarse, a crear grupos para que sean escuchados. Si es necesario, si llegara a ser necesario también, siento que sería de sublevarse, pero claramente de manera pacífica. Todo esto pues frente a la opresión que actualmente se sigue viviendo, y creo que es algo que se va a seguir viviendo, pero es muy importante que pues claramente a través de la enseñanza las personas aprendamos de que tenemos y podemos levantar nuestra voz y ser escuchados. Para que recordemos que la educación es un acto de transformación social, y creo que verdaderamente como futura docente y en mi especialidad que es ciencias sociales, realmente esto va de la mano. Y como lo decía, es enseñar verdaderamente la historia, quizás de varios puntos, porque muchas veces solo se enseña como que el lado bueno o lo que quieren que escuchemos, y se victimiza a un grupo y al otro se los pone como los buenos, y realmente la historia tiene muchas caras. La historia es algo muy complicado porque tiene muchísimas caras y no se sabe, o no hay como que una versión verídica. Todo va a ser, depende de qué lado de la moneda lo estemos viendo. Depende de qué lado. Para alguien esto va a ser bueno y esto va a ser malo. Y creo que es por eso también que mencionaba lo de que cada quien empiece a desarrollar su conciencia y de ver verdaderamente en qué creer. Así que eso sería mi reflexión sobre el documental Cuando las montañas tiemblan.